comentado de cómo el estímulo externo o interno entra a los receptores sensoriales, que dijimos que los receptores sensoriales son justamente eso, un sensor que va a estar viendo, ¿no? O delimitando o captando cualquier cambio que se pudiera encontrar en el medio externo, en el medio interno para la entrada de la información sensorial. Bueno, entonces, como comentamos, esto que tengo acá de este lado, esto que tengo aquí, esto que tengo aquí dijimos son dos tipos de receptores. Este es un receptor sensorial que se encuentra acá, donde estamos viendo un estímulo de cierta magnitud y de cierta intensidad. Y de este lado estamos también viendo otro estímulo de cierta magnitud, de cierta intensidad. Pero aquí estamos viendo que la neurona, su terminación nerviosa, es la que va a estar en contacto con un epitelio tal vez, y que bueno, ahí va a llegar ¿cómo se llama? Ese estímulo. O bien, que vamos a tener otro tipo de célula previa a al paso, digamos, del estímulo que se está llevando del medio externo al medio interno, como en este caso lo tenemos aquí. En ambos casos, siempre se va a tener que cambiar la información que se está recibiendo, ya sea química, mecánica, fótica, auditiva, ¿sí? Se va a tener que transducir, se va a tener que cambiar en estos receptores sensoriales, y como lo vemos aquí, este es el potencial generador o potencial de receptor, y aquí vemos cómo ya en el momento que llega aquí en esta estructura, ¿verdad?, que se va haciendo más angosta, se va entonces a producir el potencial de acción. Lo mismo pasaría acá. Bueno, entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí es justo la representación esquemática de un receptor sensorial secundario, acá en A, ¿sí? Secundario porque tiene esta celulita previa, y de un receptor primario donde no hay una celulita previa. En el primer caso dijimos, el proceso de transducción tiene lugar en la célula receptora, que sería esta que está acá, o sea, hay una célula previa, una célula receptora, y la porción más periférica de la neurona sensorial actúa como una zona transductora del sensor. Esto que les puse aquí, ustedes lo van a ver todo borroso, y bueno, lo puse justo así porque lo que quiero es que por favor puedan leer toda esta parte que viene aquí en el libro de fisiología que les puse en el Classroom. Viene justamente, me parece que es en la página 70, donde viene esto que estamos viendo ahorita. Y aquí lo que vamos a ver ahorita justamente son las etapas de la transducción sensorial, que dijimos que son los cambios. Incluso aquí les ponen la transducción sensorial, se inicia como una serie de procesos físico-químicos inducidos por la acción del estímulo sobre la membrana del receptor, que conducen a la apertura o cierre de canales iónicos en el área estimulada y como consecuencia a una transferencia de cargas a través de la membrana, corriente generadora. Esta despolarización local, que es el potencial de receptor o potencial generador, se propaga electrónicamente a través de las áreas vecinas. Cuando el sensor es una célula no neural, su despolarización se transmite a las terminaciones nerviosas sensoriales que la inervan, bien mediante la liberación por la célula receptora de un neurotransmisor, o bien por la propagación eléctrica a través de sinapsis eléctricas, ¿sí? Bueno, entonces, justamente esto que está acá es lo que ya hemos revisado en las anteriores presentaciones, pero que ahorita lo que quiero es hacer como un pequeño resumen y darles a notar que en el libro de fisiología humana que les puse ahí en el muro del Classroom viene esta información, ¿sí? Entonces, justamente esta es la figura 5.2 que viene
en el libro, ajá, y que dice etapas de la transducción sensorial. Vemos que está aquí el medio externo, ajá, que son lo que va a estar haciendo el receptor sensorial es estar percibiendo los cambios físico-químicos en el medio, que a eso se le denomina estímulo, ajá. Va a modificar la membrana del receptor, va a tener que ser una modificación físico-química. Acuérdense que incluso nos regresamos a ver las características de la membrana, ¿no? Que cómo es la membrana plasmática, una bicapa de fosfolípidos, que en esa bicapa de fosfolípidos pues vamos a encontrar estos canales iónicos, ¿verdad? Que van a tener que estar acoplados a estos receptores que me están captando estos tipos de estímulos físico-químicos y que entonces a ese pedacito de membrana o toda la membrana completa de ese receptor se le llama membrana sensora o membrana sensorial del receptor sensorial y que normalmente lo que sucede es que hay apertura de los canales o puede también haber cierre de esos canales iónicos. Acuérdense que dijimos, a través de la membrana plasmática va a haber una composición química iónica del lado externo y del lado interno, y esas condiciones de diferencias de concentración en ambos lados de los iones va a ser la homeostasis, ¿verdad? En el momento que se genera este estímulo, se va a dar movimiento de las cargas, ajá, a través de la membrana plasmática, que tiene que ver con las corrientes iónicas. En el caso de la célula transductora, se va a despolarizar, se va a repolarizar, ajá, se va a generar ese potencial generador y va a pasar a la neurona sensorial, ajá, para que se realice el potencial de acción. Lo mismo acá, ¿sí? O sea, se generan estas cargas, se va a llevar a cabo ese potencial generador. Voy a regresarme un poquito a la pasada, o sea, estamos en esta parte, ¿verdad? El potencial generador se hace aquí justamente con estos estímulos fisicoquímicos, la estimulación de los canales iónicos, se hace el cambio en las concentraciones iónicas porque se genera el potencial de acción y el potencial de acción se va a ir generando a lo largo de todo esta neurona que está acá. Entonces, fíjense, ahí mismo, aquí me escucharon porque me cayeron los, seguido voto los audífonos. Ahí mismo, en estas mismas hojas de ahí del libro, viene la figura 5.3, que la figura 5.3 dice que es la relación entre la amplitud del estímulo, ajá, la amplitud del potencial generador y la frecuencia de disparo de potenciales de acción. Entonces tenemos aquí en la parte superior 1 de la figura muestra los trazos obtenidos en cada una de las transducciones y la de acá abajo, la 2, es la relación lineal existente entre intensidad del estímulo, amplitud del potencial generador y frecuencia de descarga. Entonces, si entendemos esta parte de aquí arriba, lo que estoy poniéndoles acá arriba, ¿sí lo entienden todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Espérame, que está entrando de tu compañera. Bueno, entonces dijimos, las gráficas o las gráficas o los trazos que me van a estar dando los diferentes procesos fisiológicos que hemos estado revisando, pues van a ser esto. Esto que está acá, este trazo que está aquí corresponde al estímulo. Acuérdense que el estímulo va a ser, como tenemos acá de este lado, ¿verdad? Ese estímulo va a ser un cambio físico-químico que se encuentra, puede ser en el medio externo o en el medio interno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto que está acá es justamente el trazo del estímulo. Este trazo del estímulo, esta flechita que está acá, tiene que ver con la amplitud del estímulo. Y esta, digamos, todo este trazo hasta acá tiene que ver con la duración del estímulo. Ajá. También se le puede denominar a la ¿cómo se llama? Intensidad, amplitud.
¿sí? A esto que estamos viendo acá también le podemos decir amplitud del estímulo, que sería esta flechita, ¿ok? Bueno, entonces, este estímulo captado por los receptores sensoriales del medio externo, del medio interno, me van a generar, ¿qué? Un potencial generador. Por ejemplo, aquí tiene otras características este potencial generador. Lo que quiero que vean es que se va a despolarizar la membrana plasmática, ¿verdad? Se va a tratar de repolarizar, vuelve en este momento la repolarización es muy tardía, pero tiene que volver a regresar a su potencial de membrana de reposo. Entonces, este estímulo en esta figura que yo tengo aquí, este estímulo me dio origen a este potencial de receptor. ¿Dónde se genera el potencial de receptor? Pues el potencial de receptor se va a generar justamente, ya sea, si estoy hablando de un receptor primario, en esta célula, que está recibiendo el estímulo, o si estoy hablando de un potencial, perdón, de un receptor secundario, a ver, estoy mirando. Sí, receptor secundario dijimos que era este, ¿verdad? Y receptor primario es este. Si es un receptor primario, entonces es la terminación nerviosa de la neurona sensorial. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo este potencial generador? ¿Dónde se va a estar llevando a cabo ese potencial? Pues se va a estar llevando a cabo justamente en esa neurona, ¿sí? Que correspondería a esto. Y después esto, una vez que se termina de generar este proceso y que empieza, digamos, a caminar a todo lo largo de la membrana, pues se van a empezar a generar esta descarga de impulsos. Esta descarga de impulsos que corresponde a este potencial generador, a este estímulo que se está recibiendo en dónde? En las neuronas sensoriales o en los receptores sensoriales. Bueno, aquí por ejemplo tengo una gráfica donde les muestran la intensidad y la amplitud, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, dice, a mayor, o sea, si yo voy aumentando la intensidad del estímulo, se va a ir amplificando o va a ir teniendo mayor amplitud el potencial generador, ¿sí? De este lado acá, yo voy a tener una amplitud de potencial generador con respecto a la frecuencia. Entonces, si yo voy aumentando la frecuencia quiere decir el número de veces, se va a ir aumentando también la amplitud del potencial generador. Y la intensidad del mismo modo, de tal forma que tienen la misma trazo gráfico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. ¿No? Pues vamos a empezar a ver. Aquí les voy a hablar un poquito de los fotorreceptores, pero de todas maneras voy a tener que, ¿cómo se llama? Retomarlos posteriormente. Pero los voy a tomar aquí porque justamente en este capítulo del libro que les dejé ahí en el muro, se los están poniendo. Pero ahorita vamos a ver desde cuáles son los órganos sensoriales para la vía visual, qué características tienen, etc. Entonces, esto que tengo aquí son por un lado conos y por el otro lado bastones. Efectivamente. Y es la represión esquemática, que me va a mostrar un segmento interno. Esto que está acá es el segmento interno. Y un segmento externo, que es esta parte que yo tengo acá. Y una parte que se le denomina pedículo, que es esta partecita que yo tengo acá en cuanto a los receptores. Entonces, estos receptores que están aquí acuérdense que dijimos en las vías sensoriales hay órganos sensoriales, pero también están los receptores sensoriales. Entonces, el órgano sensorial para la vía visual sería el ojo. Ahorita vamos a ver su anatomía y etcétera. A ver, permítame tantito. Entonces,
Lo que estamos viendo aquí, les dije, es estos fotorreceptores, así se les denomina. A la derecha se representa una molécula de rodopsina, que es esta que está acá. Ahorita vamos a ver qué es esto. Lo único que quiero es que se vayan familiarizando con estos receptores. Esta molécula va a estar embebida en la membrana de un disco del segmento externo de un bastón. Estos son los bastones. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean aquí es que esto que está acá, que es el fotorreceptor, pues es una neurona, ¿sí? Es una neurona y lo que estamos viendo es que muchos de los sucesos de la transducción o del cambio de la energía, que en este caso sería una energía fótica, para transformarla en impulsos nerviosos, va a tener que ver con la membrana plasmática de estos fotorreceptores. Uh-huh. Los conos y los bastones se van a distribuir en la retina. Uh-huh. Entonces, este espacio que yo tengo acá es el espacio entre las dos líneas verticales punteadas que representa la salida del nervio óptico. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de ese nervio. Lo que quiero que vean ustedes acá es que por un lado tengo la distribución de los conos, ¿sí? Y por el otro lado tengo la distribución de los bastones. Uh-huh. Ambos los voy a tener en la retina. ¿En la retina de qué? Pues del ojo. Ahorita vamos a ir a ver las características del ojo. Uh-huh. Sí. Y el espacio entre las dos líneas verticales punteadas va a representar la salida del nervio óptico. Ajá. Donde hay fotorreceptores, que es lo que vimos ahorita. Que fue lo que vimos ahorita. Entonces, la fototransducción va a ser el proceso, ajá, por el cual va a ser posible que los fotopigmentos a la luz que se encuentran en los bastones, que es justamente la rodopsina, pueda hacer ese cambio de energía, ¿sí? De una energía mecánica en una energía que la va a cambiar a una energía eléctrica. Entonces, esto que está acá no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero lo único que quiero, por favor, es que revisen en el libro que les dejé en el muro de Fisiología Humana, que ahí van a encontrar esta información por si de repente, cuando yo estoy dando la clase, no la están entendiendo, ahí tienen el libro y en el libro viene. Uh-huh. Incluso viene esta figura que serían las reacciones de descomposición de la redoxina, que ahorita lo vamos a ver en otra presentación, pero que lo que quiero que ustedes se den cuenta es que las cosas que hemos estado platicando sí tienen el material ahí como para poderlo leer un poco más, ¿ok? Entonces voy a dejar esta presentación y me voy a ir a la otra, ¿sí? Está bien. Ok. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, esta es una presentación de una de sus compañeritas en otros trimestres, que a lo mejor la conocen, que se llama Pérez Ortega Marcela. Entonces vamos a empezar a revisar a ese ojo sensorial, ajá, que tiene que ver con ese órgano sensorial para la entrada de esta vía, ¿sí? Entonces, el ojo va a estar caracterizado por córnea, iris, cristalino, retina, una cámara anterior, una mácula, ajá, una fobia y un vítreo. Entonces vean lo que tenemos acá. Aquí vamos a ir viendo dónde se encuentran distribuidas cada una de estas estructuras a lo que nosotros le denominamos órgano sensorial. Ya vimos que es diferente un órgano sensorial a un receptor sensorial, ¿ok? Entonces la parte más externa va a ser la córtea, ¿sí? Hacia atrás se le denomina esclera o esclerótica, que esta parte es una parte fibrosa, ¿sí? Si ustedes han llegado a ver a lo mejor en algún momento o no han tenido
curiosidad de ver, sobre todo en los tacos, ¿no? En los tacos de cabeza de repente están los ojos por ahí, porque también el ojo se come, ¿sí? El ojo de res también se come. Entonces, muchas veces tienen los ojos ahí. Si han llegado ahí o si tienen la posibilidad de por ahí de repente verlo, entonces les pediría que tuvieran esta curiosidad por estar viendo estas características que vamos a revisar hoy. Bueno, entonces, esto sería la córnea, ¿sí? A este pequeño pliegue se le llama limbo de la córnea. Ajá. Después de la córnea, que está acá, la parte más externa, vamos a tener el iris. Ajá. Y aquí por la parte de en medio vamos a tener la pupila. Si yo estuviera viendo un ojo, ahorita me voy a ir rápido aquí a un ojo que la compañerita nos puso. Sí lo ven, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Ahí, en ese ojo que está ahí, ¿cuál sería la pupila? Lo que se está abriendo y cerrando. Ajá, o sea, esto negro, ¿no? Aquí Sí. donde yo les estoy poniendo la flechita. Ajá. Y la córnea, ¿cuál sería? Pues todo esto, ¿sí? Todo esto así es la córnea. Sí. Ajá. ¿Sí? Ujú. Entonces es para que nos ubiquemos y sobre todo porque este dibujito que me puso, bueno, este esquema que me puso ella o fotografía se ve bastante clara la diferencia. Entonces ya vimos lo que es córnea, ajá, y lo que es pupila. Y lo que se refiere al iris, a ver otra vez porque se me pasó decirle, lo que se refiere al iris, ¿qué sería aquí en este ojo que tiene que puso la compañera? ¿Cuál sería el iris? Lo que es de color, ¿no? Ajá, esto, exactamente. Esto que está aquí que parece como una florecita de girasol, Sí. los petalitos de una florecita de girasol, se ve. Aquí se ve muy clara la diferencia porque el color o el pigmento de este ojo es muy claro, ¿sí? Entre más oscuro sea el color de los ojos, pues menos se va a poder ver estas características así de claritas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos esas estructuras, ¿sí? Bueno, Sí. ok. Entonces, bueno, ya vimos cómo tenemos acá la córnea, la pupila, el iris, y hacia adentro tenemos unas estructuras que se llama cuerpo ciliar y otros que se llaman procesos ciliares. Los procesos ciliares son, digamos, como las estructuras más finitas a lo que se denomina cuerpo ciliar. Y hacia atrás vamos a tener todo lo que se le denomina la porción óptica de la retina, ¿ajá?, que es la parte amarilla más gruesa y que va a estar recubriendo completamente a todo este órgano. Uh-huh. Bueno, también vamos a ver una porción que se le denomina porción ciega de la retina, que es una porción en la parte de la retina, que es esta amarillita, pero que es mucho más delgada que esta que se ve acá. Sin embargo, lo vamos a encontrar en ambos lados, ¿sí? Aquí vamos a tener un disco óptico, ajá, aquí lo que les denominaba la mácula, ajá. Aquí se encuentra el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es el que va a dar, digamos, ese color a lo que sería la tonalidad del ojo, que acuérdense, la tonalidad de los ojos no son ni completamente cafés, ni completamente verdes, ni completamente azules, ni completamente negros, ¿no? Sino que es una degradación como de los colores, porque no encontramos exactamente así unos ojos completamente cafés, unos ojos completamente negros, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vimos estas características del, del, del órgano sensorial, que sería el ojo. Aquí en esta otra figurita, lo que vamos a ver es esta parte que no habíamos visto, que sería la fóvea y la mácula, ajá. Y esto que está acá representándose son sobre todo las venas y las arterias. Entonces, esto que yo tengo acá, ¿verdad? Sería esto
y yo les estoy poniendo acá, ¿sí? Este ojo, digamos. Aquí sí es una fotografía, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que estamos viendo, digamos, es la irrigación sanguínea que tiene el ojo. Entonces, en la irrigación sanguínea del ojo hay tanto venas como arterias. Ajá. Aquí, por ejemplo, fíjense, en esta pequeña lucecita, lo que estamos viendo ahí es el nervio óptico. Acuérdense, el nervio óptico va a ser todos esos axones, ajá, que se están viniendo de la retina, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver que están los conos y los bastones, pero toda esa transducción que van a hacer de la estimulación fótica la van a tener que mandar a lo que sería el nervio óptico, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es justamente la irrigación de las venas y de las arterias. ¿Qué tipo de sangre lleva la vena? ¿Oxigenada o con dióxido de carbono? No recuerdo. ¿No? Bueno, la No arteria recuerdo. normalmente lleva el oxígeno, normalmente incluso las ponen en color azul y color rojo en los dibujitos, y la vena recoge el dióxido de carbono. Sí. Ay, acá, ¿qué es esto? Aquí estoy un tantito. Ya no me acordaba que venía esto. Dije, a lo mejor le voy a dar una vuelta. Entonces, lo que nos está poniendo acá la compañera, ¿verdad? Es justamente esto que tengo acá, ¿sí? Entonces Sí. dijimos, esta parte más externa, dijimos que era, ¿qué? La córnea, ¿sí? Y esto que está acá adentro, fíjense, incluso aquí es un corte, pues no es completamente, ¿cómo se llama? Longitudinal, ¿no? Sino es aquí como de ladito, y aquí se ve muy bien lo que sería, fíjense, aquí se ve la pupila, ajá. Aquí se ven las lentes, porque acuérdense que tenemos una serie de lentes como si fuera el microscopio, ¿sí? Luego aquí tenemos la conjuntiva vulvar, ajá, esta que está acá. El músculo, acuérdense que hay músculos aquí que mueven los ojos, incluso en el sueño, uno de los electrodos que se ponen para cuando uno está haciendo registro de sueño y revisar si el individuo ya entró a este sueño que se le llama sueño paradójico, en donde los músculos pierden la tonicidad, y ustedes se pueden dar cuenta en eso. De repente cuando viaja uno en el transporte del autobús o cualquier otro transporte, el metro tal vez, que de repente arrulla un poco, de repente la gente, cuando ustedes van ahí sentados y van viendo a la gente se ve que se empieza a cabecear. La cabeceada es justamente de que los individuos están tratando de entrar al sueño profundo, ajá, pero cuando uno pasa a sueño profundo, el músculo pierde la tonicidad. Entonces, si la cabeza me está deteniendo, los músculos del cuello me están deteniendo la cabeza, justamente cuando se está perdiendo la tonicidad es cuando se cae la cabeza y luego vuelven o sea, la persona, como sabe que no está en una cama, ¿verdad? Vuelve a regresar la cabeza, pero hay momentos en que de plano ya se pierde completamente, entran al sueño, al sueño paradójico, entran completamente, y ya podemos ver incluso que la gente ya completamente está, pues completamente su cabeza caída, ¿no? Y puede ya incluso a tener la boca un poco abierta y a secretar un poco de saliva y etcétera. Ajá, entonces estos músculos, los músculos rectos superiores en el ojo, van a dar esas características para que nosotros podamos saber que el individuo ya está completamente dormido. Cuando el individuo está completamente dormido es cuando se pierde, les digo, esta tonicidad, pero después de que se pierde esa tonicidad, estos músculos empiezan a tener una actividad rápida que se le llama movimientos oculares rápidos, que incluso eso se nota mucho con los bebés.
cuando están dormidos, cómo menean los ojos para un lado y para el otro. Y los bebés están profundamente dormidos. Pero es un movimiento que se da cuando el individuo está en esa fase de sueño. Aquí también vemos esto de las venas y las arterias que veíamos anteriormente. Aquí estamos viendo el disco óptico. ¿Sí? Sí. Y acá lo que corresponde, todo esto, que corresponde al nervio óptico, pero acuérdense que también en el nervio óptico van arterias y van venas. Sí. Entonces vamos a ir viendo de poquito en poquito. Ahorita vamos a ver justamente la retina. Ajá. Entonces, la retina lo que va a hacer es transformar la luz en impulsos eléctricos, porque acuérdense que lo que está recibiendo es estímulos fóticos. Y va a contener justamente estos fotorreceptores y 4 tipos de neuronas. Acuérdense que de repente cuando uno hace movimientos muy fuertes, no sé, de recoger algunas cosas muy fuertes o demás, podemos tener desprendimiento de la retina. Ajá. Cuando hay desprendimiento de la retina, las personas comentan que pueden ver hoyos, o sea, empiezan a ver cómo se empieza a formar un hoyo, o sea, tú estás con tu visión normal, pero de repente empiezan a ver hoyos. Entonces, la retina, cuando empieza a dar un poco de lata, cuando empieza a haber desprendimiento de retina, también se siente muy basuriento el ojo, o incluso empiezan a ver pequeñas basuritas en su campo visual. Así como cuando nosotros vamos al microscopio y de repente los lentes están sucios, ajá, o no estamos teniendo bien la ubicación de los lentes para poder observar con el ocular, y entonces eso es lo que sería más o menos lo que se vería cuando la retina se está desprendiendo. O se ven basuritas cuando está todo sucio el ocular y que no tienen nada y se acercan a ver y ven que está sucio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, nuevamente aquí la parte más interna sería, más externa, perdón, sería la córnea, ¿verdad? Y esta parte de acá que dijimos sería la retina. Aquí vemos la fóvea, nuevamente otra vez el disco óptico, la retina nasal, la retina temporal, ¿sí? Y bueno, los puntos de fijación para que se pudiesen formar justamente estos campos visuales. ¿Cuáles son las células que tiene esta retina? Dijimos, tiene fotorreceptores que son conos y bastones, pero también tiene otro tipo de células que son neuronas. Son neuronas bipolares, neuronas ganglionares, neuronas amácrinas y neuronas horizontales. La compañerita aquí lo que hizo fue poner los conos y bastones de color rojo representados por estos conos y bastones. Ajá, ¿sí? Las células o las neuronas bipolares aquí en color azul, que son estas que están acá. Ajá. Y luego las amácrinas, que también son neuronas, que son estas que están acá, en verde, por eso los puse aquí en color verde. Y luego las neuronas horizontales, que son estas que de repente aparecen por acá. Y las neuronas ganglionares, que vean cómo aquí primero hay una serie de sinapsis, ¿sí lo ven? Una serie de Sí, sinapsis sí. que tienen continuidad con sinapsis con este otro tipo de neurona, ajá, y van teniendo sinapsis, y la capa de células ganglionares o de neuronas ganglionares son las que se van a formar el axón hacia el nervio óptico, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, tenemos bastones y tenemos conos, ajá, aquí está mi epitelio pigmentario, ajá, aquí tengo mi capa nuclear externa a donde se le está llamando así, porque aquí se están ubicando los núcleos de los bastones y de los conos. Y acá mi capa plexiforme externa, porque fíjense, justamente estos conos y bastones se van a ir, esto digamos sería la terminal nerviosa, ¿sí? De estas neuronas, se van a ir haciendo más amplias, digamos, van a tener más área, ajá, de sinapsis con esta siguiente capa que se llama la capa nuclear interna,
que tiene que ver con estas neuronas bipolares. Ajá, son neuronas bipolares, están en azul. Pero vean cómo tienen las diferentes sinapsis. Entonces, ¿cuáles son las neuronas que tienen sinapsis con conos y bastones inmediatas? Pues son las neuronas bipolares. ¿Por qué son neuronas bipolares? Porque acuérdense que el soma de la neurona está a la mitad, digamos, ajá, de la terminación dendrítica o del axón con su pie terminal. Ajá. Por Sí. eso se llaman bipolares, se ven más o menos en medio de las prolongaciones que tienen a los lados. Que dijimos, esas prolongaciones son dendritas o el pie terminal del axón. Uh-huh. Y luego vienen estas células, neuronas amácrinas, que se encuentran entre la capa, digamos, sus somas de estas neuronas se encuentran entre la capa de las neuronas bipolares, ajá, y van a tener sinapsis, fíjense, con los pies terminales de estas neuronas bipolares, ajá, ¿se lo empiezan a ver acá? Pero también van Sí. a tener sinapsis con estas neuronas ganglionares. Entonces, las sinapsis son justamente estos puntos, ajá, van a ser estos puntos de contacto. Si ustedes lo ven, son puntos físicos de contacto. Ajá. Ahora, acuérdense que no es una sinapsis así que sea contiguo, ¿verdad? Sino que ni se están tocando porque hay espacio entre las sinapsis, pero el espacio es muy pequeño. Uh-huh. Bueno, incluso vean cómo estas neuronas amácrinas pueden tener sinapsis con estas neuronas ganglionares, como por ejemplo acá, ajá, como por ejemplo acá, como por ejemplo acá y acá, ¿sí? Entonces, tenemos en estas células receptoras, que son las primeras, o sea, si yo les preguntara cuáles son las primeras células receptoras que van a tener contacto con estos estímulos fóticos, pues son los conos y los bastones. Uh-huh. Son Sí. los conos y los bastones quienes van a tener el primer contacto. Y él tendría que tener la capacidad de cambiar la señal o de transducir la señal de estímulo fótico a eléctrico, pues estos primeros, ¿no? Sí. Las células receptoras que son conos y bastones. Y ya después se va a ir pasando la información, ¿verdad? De esos estímulos, pero ya a todas estas células que están acá, incluso ahorita vamos a ver las aquí que no las nombramos, pero todas estas células que están acá, ya estamos hablando de qué? De potenciales de acción. Incluso acá, en las fibras del nervio óptico, ya estamos hablando de impulsos que nerviosos. Ajá. Y también recordemos que puede haber células, no es que pueda, sino que hay células horizontales entre las células bipolares y lo que hacen es tener sinapsis, ¿verdad? Entre estas bipolares y los conos y los bastones, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cuáles son los conos? Fíjense, los conos tienen esta característica. Vamos para acá para que vean cuáles son los conos. Los conos son estos que están como, pues digamos que un poquito más gruesecitos, ¿no? O sea, son un poquito más gruesos. Estos serían los bastones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, incluso aquí les ponen C de conos y B de bastón. Uh-huh. Entonces, estos serían los conos, los que están un poco más gruesos, ajá, y los que son más delgados son los bastones. Y fíjense cómo está la distribución. No quiere decir que yo tengo un cono y después voy a tener dos bastones o que luego viene un cono, un bastón, un cono, un bastón. No, están, digamos, intercalados entre ellos. Puede ser que tenga un cono, pero puede ser que tenga dos conos y luego un bastón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de estos bastones? Pues es justamente que son un poquito más anchos y tal vez un poco más pequeños que lo que correspondería a los bastones, que son más delgados y más alargados. Uh-huh. Los conos van a ser muy importantes, bueno, ambas células son muy importantes porque van a empezar a dar
la formación de las imágenes y la transducción de la señal. Ajá. Se dice que los conos son muy importantes para la visión diurna y para la visión de colores o para la visión cromática. Ajá. Y los bastones para la visión nocturna o la visión acromática. Cromática quiere decir que tiene colores y acromática que solamente tiene blanco y negro y tonos de grises. Uh-huh. Esta es una célula ganglionar clásica que vimos que las células ganglionares, me voy a regresar a la anterior, nada más para que recuerden la posición, pero que las células ganglionares vean que ya están acá, digamos, como la última de las capas, ajá, para la entrada hacia el nervio óptico, ¿ok? Entonces, es esta la célula ganglionar que recibe información de células que fotorreceptoras y la envían al cerebro a través de qué? Del nervio óptico a distintas áreas visuales. ¿Cuáles son esas distintas áreas visuales? Pues la semana pasada vimos que era hacia el tálamo, ¿verdad? Y del tálamo podría ir a estructuras límbicas o directamente a lo que sería la corteza ¿qué? Visual. ¿Ok? Bueno. Sí. Hay funciones no visuales, por ejemplo, aquí dice células ganglionares fotosensibles contienen el fotopigmento melanopsina y sus funciones es funciones reflejas y subconscientes, como puede ser el reloj pupilar, sincronización del reloj biológico, inhibición de la melatonina pineal, etc. A ver, ¿esto con qué tiene que ver? Bueno, hay muchas especies que su reproducción tiene que ver con respecto al fotoperiodo. ¿Qué quiere decir que esté con respecto al fotoperiodo? Bueno, que dependiendo de la cantidad de luz, ¿sí? Justamente esta luz va a tener que entrar por estas células ganglionares para poder ir a estimular a esta melanopsina, ajá, que tiene que ver con la melatonina pineal, que es una estructura en el cerebro, ajá, y que me va a regular la ovulación de la hembra. Ajá. Entonces, hay especies que son fotosensibles, su reproducción es fotosensible. ¿Qué quiere decir? Que las especies se van a entrar a sus periodos de reproducción dependiendo de la cantidad de luz que hay. Ajá. ¿En qué temporadas de las estaciones del año cambia la intensidad de la luz? En invierno, ¿no? Por ejemplo, en invierno se supone que hay menos cantidad de luz y más cantidad de oscuridad, digamos, Sí. ¿no? Y los animales no se reproducen en esa época, ¿no? Sino Ajá. que los animales, digamos que entran, incluso hay algunos que entran a periodos de invernación o a periodos de torpor, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la primavera, donde cambia la intensidad de la luz, donde tenemos mayor cantidad de luz en el día, entonces los animales se van a reproducir, pero no quiere decir que ellos digan, es que hoy hay más luz, entonces me reproduzco. No, sino que estas neuronas lo que van a hacer es estimular el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y las condiciones hormonales de esos animalitos en ese momento van a ser las aptas para poderse reproducir. ¿Sí? Bueno. Entonces, también tenemos, dijimos, otro tipo de células, que son células horizontales, bipolares y amácrinas, que las funciones que tienen son funciones de conexión. Vamos a regresarnos. Aquí están las horizontales, ¿no? Las bipolares y las amácrinas, que dice que tienen funciones de conexión. Vean cómo se dan, digamos, estas conexiones. Estas conexiones son las sinapsis. Incluso este tipo de células se le denomina que son interneuronas. Acuérdense cuando estuvimos viendo los circuitos neuronales, dijimos, un circuito neuronal va a estar configurado por diferentes tipos, por neuronas, pero va a haber otro tipo de neuronas que van a estar regulando la función de esa neurona, ¿sí?
Y esas neuronas que regulan la función, digamos, de otras neuronas se les denominan interneuronas. Ajá. Entonces, las células horizontales, las bipolares y las amácrinas tienen esa función de regular la función de ¿quién? Pues la función de conos y bastones, ajá, de amácrinas y de células que ganglionares, ¿ok? Entonces, todas estas son interneuronas y tienen esa capacidad, ¿no? De interregularse. ¿Qué van a interregular? Pues sus potenciales de acción, ¿sí? Porque vean cómo están aquí. Entonces, esta que está aquí está teniendo sinapsis sobre esta. Esta bipolar está teniendo sinapsis sobre esta ganglionar. La mácrina sobre la bipolar y la bipolar sobre la ganglionar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que acá, ¿verdad? Va a haber, a lo mejor aquí me regula la liberación de este potencial de acción, acá me genera la liberación, me genera a lo mejor la regulación de este potencial eléctrico que se está llevando acá. Por eso son interneuronas, porque regulan esta función. Ahora, ¿qué hacen las células horizontales? Bueno, las células horizontales van a ser importantes para los contrastes y los contornos, conectan con fotorreceptores y células bipolares y van a dar información lateral, por eso se llaman células horizontales. Si me regreso a la figurita, justamente está acá, aunque aquí nada más tiene, digamos, esta conexión y aquí tiene otras más, pero pudiera estar más larga la conexión. No nada más quiere decir que sea una célula horizontal la que hay, puede haber otras más, ¿sí? Nada más que ahí en el dibujito pues le pusieron uno. Bueno, las células bipolares que transmiten la información del fotorreceptor, o sea, de conos y bastones, a células ganglionares de manera que vertical. A lo mejor eso sí sería una cosa importante, ¿verdad? Poner que la información de estas células es que vertical, porque vean, la de la horizontal es horizontal y la de las amácrinas y las ganglionares son que horizontales. Ajá. Y la información de estas bipolares son verticales. ¿Ok? Y después tenemos las células amácrinas que conectan con células bipolares y células ganglionares, pero que de manera muy importante, ¿verdad? Como vimos acá, ¿sí? De manera muy importante, como vimos acá, los potenciales de acción se van a ir por acá, por todo. Fíjense, el nervio óptico van a ser varios axones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 4, ¿sí? Pero no nada más van a ser 4, acuérdense que van a ser muchos axones de todas estas neuronas que se encuentran acá, ¿ok? Sí. Creo que acá era un video. Voy a ver si mi máquina no me saca, si no, no se vayan a salir, no se vayan a salir de la sesión y yo regreso a verlos, ¿eh? Ok, sí, está bien. Sí.
we talked about your sense of hearing, we began with the effects of sound. So before we get to how your eyeballs work, it makes sense to talk about what they're seeing. Light bouncing off of stuff. Light is electromagnetic radiation traveling in waves. Remember how the pitch and loudness of sound is determined by the frequency of the wave? Well, it's kind of similar with light, except that the frequency of a light wave determines the fluid, while the amplitude rate is light. We register short waves at high frequencies as bluish colors, while the long low frequencies look reddish to us. Meanwhile, that red might appear dull and muted if the wave is even at a lower amplitude. But it's bright, it will have greater amplitude and thus higher bands. The visible light we're able to see is only a tiny chunk of the full electromagnetic spectrum, which ranges from short gamma and X-rays all the way to long radio waves. Just as the ears and receptors and chemoreceptors convert sounds and chemicals into potentials, so too do your eyes' photoreceptors convert light images into nerve impulses that the brain can understand. To figure out how all this works, let's start with understanding some eye anatomy. Some of the first things you'll notice around your eyes, pair of eyes, are all the outer accessories. The eyebrows that help keep the sweat away if you get out your headband or racquetball, and the super sensitive eyelashes that reflect your thinking, like you might see in store. These features, along with the eyelid and lacrimal apparatus that affect your fragile eyeballs. The eyeball itself is a regularly spherical with an adult diameter of about 2 to 5 centimeters. Essentially hollow, full of fluids that help it shape, and you can really only see about the interior 6 wall. The rest of it is sucked into a pocket of fat, tethered down by 6 strap-like extrinsic fine muscles and jammed into the bony orbit. So, while all this view generally does a fantastic job of keeping your eyeballs inside of your head, good. On very rare occasions, for non-vascular head trauma, or even a really intense sneeze, these suckers can pop right out, a condition called global luxation, which you really do not want to Google. Now, you don't need to pop your eyeball out in order to understand how it's structured. I'll save you the trouble and tell you that its wall is made up of 2 distinct layers, the fibrous, vascular, and inner layers. The outermost fibrous layer is made of a white stuff called sclera, while the most interior part is the cornea. The cornea is like the window that lets light in the eye, and if you've ever experienced an excruciating pain with that one, you know how terrible it can be, and something so loaded with pain receptors. Going down a little deeper, the wall's middle vascular layer contains the posterior choroid, the membrane that supplies all of the layers to blood. In the interior, there's also the ciliary body, the ring of muscle that surrounds the lens, but the most famous part of this middle layer is the iris. The iris is that distinctive colored part of the eye that is uniquely yours, that if you see muscle tissue shaped like a flattened donut and sandwiched between the cornea and the lens. Those circular sphincter muscles, yeah, that's right, you get sphincters everywhere, and track and expand, changing the size of the dark dot. The pupil itself is just the opening in the iris that allows light to travel in the eye. You can see how an iris catches the essence of much light into the shine of flashlight in your friend's eye, dark room. Their pupils will go from dilated to painful in a couple seconds. Light comes in through the cornea, and the pupil meets the lens. Convex transparent disc that focuses that light and projects onto the retina, which makes up the inner layer of the back of the eyeball. The retinas are loaded with millions of photoreceptors who do the crucial work of converting light energy into electrical signals to brain waves received. These receptor cells come in two flavors, rods and cones, sometimes per minute. The retina itself has 2 layers. The outer pigmented layer that helps absorb light that scatter around the eyeball, and the inner neural layer. In this layer, as the name indicates, contains neurons. Not only the photoreceptors, but also bipolar neurons and ganglion neurons. These 2 kinds of nerve cells combine to produce a sort of pathway for light, or produce data about light. Bipolar neurons have synapses at both ends, forming a kind of bridge. On one end, it's synapses for the photoreceptor, and the other, it's synapses for the neuron which goes on to form the nerve. So say you just been hit with a blinding flashlight. That light hits your posterior retina and spreads from the photoreceptor bipolar cells just beneath them to the innermost ganglion cells where they then generate action potential. The axons of all those ganglion cells union together to create the fifth brachial optic nerve, your second brain nerve, which leaves the back of your eyeball and carries those impulses up from the thalamus and on the brain's visual cortex. So that's the basic anatomy and event sequencing of human vision. But what I really want to talk about are those 2 types of photoreceptors, your rods and cones. Cones sit near the retina's center and make it have fine detail and color. They can be divided into red, green, and blue sensitive types based on how they respond to light. But they're not really sensitive when you really only hit their activation threshold 6
on the other hand, are more numerous and more light sensitive, so they can't pick up real color. Instead, they're being registered as grayscale and black and white. They hang out around the edges of your retinas and below your peripheral vision. Since these receptors function so different, you might not be surprised to learn that your rods and your cones are also wired to your retina in different ways. As many as 100 different rods may connect to a single ganglion cell, but because they all send their information to the ganglion at once, the brain can't tell which individual rods have been activated. That's why they're not very good at playing detailed images, although they really do give you information about objects' shape, whether it's light or dark. Each cone, by contrast, gets its own personal ganglion cell to hook up with, which allows for very detailed color vision that is the conditions of light. And all this brings us back to that weird flag. Why? Because staring at this flag and then looking at empty white space make us see a phantom flag of different colors. Now, it begins with the fact that our photoreceptors make us after it. Something in my life, really brilliant colors or really bright lights, are so strong that our photoreceptors can continue firing action potentials even after we close our eyes or look away. The other part of the illusion has to do with another governor of the photo. It's just that our cones can get tired. If you stare long enough at a brightly colored image, your cones will receive the same stimulus as wrong. Basically, it's not fun. If you face the flag, you look at an image with bright blue stripes, because your retinas contain green, red, and blue specific cones. The blue and green ones got tired after a while, leaving only the red cones left to fire. Then you looked at a white screen. That white light included all of the colors and wavelengths of physical light. So your eyes were still receiving red, green, and blue light, but only the red cones were able to respond. As a result, the afternoon began to appear as stripes of red. The same thing happened to your rod, except since they only register black and white, the afternoon was like looking at a negative of a photograph. Dark replaced with light. That's how those black stars and stripes light. So yes, human vision is fallible, but those mistakes that it makes can help us understand that wonderfully complex. And that wonderfully complex system probably helped you learn about the anatomy and physiology of vision today, starting with the structure of the eye and its three layers, the fibrous, fast tilting inner layers. We spent most of our time exploring the main layer, which consists of the retina and two kinds of neurons, photoreceptors, bipolar cells, and ganglion neurons. After learning how to tell our rods from our cones, we dissected how the root of fat and work. Special thanks to our headmaster of learning, Thomas, for his support of Fast Course and free education. And thank you to all of our Patreon patrons who make Fast Course possible through their monthly contributions. If you like Fast Course and want to help. Bueno, ya lo escuchamos, ¿verdad? Fue rápido una visión, así que fue una visión rápida del video que vimos. Sin embargo, lo vamos a ver nosotros con mucho más detenimiento. Ajá. Pero bueno, ahí se pudieron dar cuenta en el video que viene pues de manera todo muy general, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo conos y bastones. Aquí tenemos, como comentábamos, ¿verdad? Los conos son más numerosos, los bastones son menos numerosos. Los conos tienen una luz de baja intensidad, los bastones una luz de intensidad alta. Con los conos se puede ver en la noche y los bastones se utilizan para visión nítida, discriminación de color y colores primarios. Aquí tenemos al cono, que dijimos que era mucho más, menos largo que el bastón y un poco más ancho con respecto al bastón, ¿verdad? En el caso del bastón, vamos a ver en el segmento externo esta formación de discos y en el cono vamos a ver los discos, se van a llamar sacos, son mucho más pequeños. Lo que sería, esto que está acá, que nosotros estamos viendo aquí, sería el soma de estas neuroncitas. Ajá. O sea, eso es el soma. Ven, aquí está su núcleo, por acá están sus mitocondrias. Entonces, en el segmento interno es donde se encuentra el soma de estas neuronas y luego viene la terminal sináptica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar al momento que incide la luz? Bueno, entonces la luz incide, hay un cambio estructural en la retina o fotopigmento, o en el fotopigmento de la retina. Va a haber un cambio de conformación de ese fotopigmento, que ahorita vamos a ver. Se va a activar, hay activación de la translucina, activación de la fosfodiesterasa, reducción en GMP cíclico intracelular,
cierre de los canales de sodio, hay una hiperpolarización en la membrana, reducción en la liberación del transmisor sináptico y las respuestas en las células bipolares y otros elementos neurales. Entonces, de este diagramita que yo tengo aquí, ¿cuál sería la transducción? ¿Cuáles serían las partes o las cajitas con lo que dice aquí que estaríamos viendo como fototransducción o la transducción de la señal? ¿Cuál sería? ¿Desde dónde a dónde? Desde el cambio estructural en la retina. Exactamente, exacto. Justamente va a ser ahí, ¿verdad? Va a ser el cambio estructural en la retina, con este fotopigmento que es la rodoxina que ahorita vamos a ver. Entonces, incide la luz, como comentó ahorita este cuate que habla rapidísimo, pero se comenta, ¿no? Que el espectro digamos, de luz es muy amplio, pero solamente nosotros podemos ver cierto espectro de luz. Entonces, por ejemplo, los diferentes animales que se encuentran en la diferente escala zoológica, podemos ver que ellos tienen capacidad de poder ver incluso más, ¿no? Que en el caso de los seres humanos. Incluso se van dando las adaptaciones en esta vía sensorial y en estas células de estos animales, porque pues la adaptación tiene que ver con el lugar en donde ellos se encuentran normalmente en su escala zoológica y en su escala dependiendo de su ecosistema en el que se encuentren. Entonces no va a ser lo mismo la visión de un águila, ¿no? Con respecto a la visión de un ratón, ¿no? O la visión de no sé, de un felino con respecto a la visión, no sé, de un conejo, ¿sí? Entonces, todos tenemos, digamos, las mismas estructuras para que la información del medio externo entre a nuestro sistema nervioso, pero dependiendo del animalito que nosotros estemos hablando, pues va a haber diferentes adaptaciones. Lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que esa estimulación que va entrando por esta información de la luz o de la energía fótica que va entrando a estas neuronas sensoriales, que serían los receptores conos y bastones, van a tener que hacer varias cosas, ¿verdad? Varios procesos para poder llevar ese estímulo que recibió, esa luz que recibió, la pueda transmitir ya como un impulso eléctrico. Incluso está aquí hasta las respuestas de las neuronas bipolares. Pero acuérdense que están las amácrinas y luego están las ganglionares, ¿sí? Pero después de las bipolares, en amácrinas y en ganglionares, ahí ya estamos hablando de impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, justamente la transducción va a tener que ver con el cambio en el fotopigmento en la retina, con la activación de la transducina, con la activación de fosfodiesterasas. ¿Qué es una fosfodiesterasa? Pues es una enzima que se encuentra en la membrana plasmática. ¿En la membrana plasmática de qué? Pues de conos y bastones. ¿Sí? En la membrana plasmática de conos y bastones. Esa fosfodiesterasa lo que va a hacer es que yo pueda tener GMP cíclico, intracelular, que quiere decir que sea intracelular dentro de los conos, va a haber cierre de canales de sodio, por lo tanto que se hiperpolariza la membrana plasmática. Entonces, lo que quiero que vean aquí en el caso de la vía sensorial de la visión, que es bastante compleja porque tiene todo un evento de fototransducción que tiene que ver con eventos bioquímicos, y el otro sería con un evento eléctrico que tiene que ver con la hiperpolarización de la membrana plasmática. Y todo esto para que se pueda dar la liberación del transmisor sináptico. ¿De dónde? Pues de conos y bastones hacia neuronas bipolares
Y entonces aquí es donde ya se va a estar generando, ¿qué? Pues el impulso eléctrico. Ajá. Sí. Entonces, fíjense, aquí ya lo que estamos viendo es, ya entró acá la información. Ahorita la vamos a ver en otra presentación que tengo, donde se van a ver todas estas características de la fototransducción. Pero fíjense acá, una vez que se da esta fototransducción, ¿verdad? Tenemos el nervio óptico donde van a ir ¿quiénes? Los impulsos nerviosos, ¿sí? Y vean cómo del ojo derecho va a pasar la información cruzada hacia el hemisferio ¿qué? Izquierdo. Y del ojo izquierdo va a pasar la información hacia el ojo, hacia la corteza derecha. Acuérdense que vamos a tener un relevo que sería ¿quién? ¿Cuál sería la estructura de relevo? ¿El tálamo? Tálamo. El tálamo. Incluso, acuérdense, núcleo geniculado que lateral, dorsal. Vean aquí cómo ya estamos viendo los diferentes núcleos talámicos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues justamente que ya salieron, ¿verdad? De estas células ganglionares, que dice axones más grandes, mayor conducción, sensibilidades al movimiento, ajá, se van a ir a estas neuronas parvocelulares, que las neuronas parvocelulares ya están en el ¿dónde? En el tálamo, ¿sí? Que tienen estos axones, son más delgados, tienen menor conducción, pero me van a ir llevando la información ¿hacia dónde? Hacia la corteza visual que primaria. Ajá. Entonces, vean aquí, por acá la información del ojo derecho se va a ir al tálamo, particularmente a los núcleos geniculados, laterales y dorsales, porque acuérdense que dijimos, el tálamo tiene una estructura que tiene volumen, pero va a tener tanto un tálamo derecho como un tálamo izquierdo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces Sí. lo que vamos a ver es cómo la información del ojo derecho va hacia el ojo izquierdo y del ojo izquierdo hacia el ojo derecho. Y aquí estamos viendo cómo tenemos al tálamo como estructura de ¿qué? De relevo. Y de aquí se va a ir a la corteza visual. Acuérdense, aquí puede haber otra vez sinapsis que me regulen estos núcleos, que pueden ser, ¿cómo se llama? Aferencias que lleguen del sistema límbico, o también que de aquí, ajá, de acá, se vayan las aferencias al sistema límbico, porque a veces nosotros simplemente observando, por ejemplo, si yo les pusiera ahorita sus fotografías, no sé, del kinder, de la primaria, de la secundaria, pues ¿por dónde está entrando la información visual? Pues por el órgano sensorial que es el ojo, ¿sí? Pero ustedes están viendo estas fotografías que yo les voy pasando y que van trayendo van trayendo memoria, ¿no? Van trayendo, digamos, Recuerdos. como archivos, recuerdos, ¿no? A su memoria. Y entonces incluso pueden, con esta fascinación que es el cerebro, llegar a la época y acordarse de cosas muy, muy, muy específicas, dependiendo de qué tanto lo que vivieron en ese momento para ustedes causó un aprendizaje significativo y entonces lo dejaron en su memoria de largo plazo, ¿no? Porque ahí estarían todas estas recuerdos de memoria de largo plazo. Ajá. Sí. Entonces, bueno, aquí bueno, comentábamos esto del ojo hace ratito, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Las vías justamente encefálicas. Ajá. Entonces, fíjense, aquí se están formando, digamos, la entrada, ajá, de la información fótica en el cristalino, ¿no? Va a pasar a la retina, ¿sí? Va a pasar la información por el nervio óptico del ojo derecho, va a pasar acá, ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, aquí ya les abrieron, digamos, como el tálamo, ¿no? Como que lo abrieron, ¿sí? Mostrando justamente aquí sus diferentes porciones, ¿no? Y entonces acá llega la información. Acuérdense que esta información que llega acá se ve como hace sinapsis, ¿sí? ¿Con qué?
con el cuerpo geniculado lateral o con el núcleo geniculado lateral del tálamo. Y luego aquí ya se va cómo va la información hacia la corteza que visual. Pero fíjense, todavía puede haber alguna información de aquí que tenga que ver con otro ganglio y que la información llegue a estas otras estructuras que son estructuras talámicas. ¿Ok? Sí. Entonces creo que aquí es otro. Déjenme, se los voy a poner y si se sale mi computadora me esperan, ¿eh? No se me vayan ahí. Está bien. Sí, está bien. Hello, in this video we're going to look at posture vision, and we also will look at what happens lesions that occur along the posture, how it affects our vision. So here is the option below the eyeball, optic nerve, optic chiasm, lateral body, so here are our visual fields. We are looking at this whole visual constellation. So the blue nerve on the left side here will pick up the left navel and will carry this visual information to the black hole in the body, where it will sign up to another nerve. And this other nerve will carry the information to the brain. The blue nerve on the right side will bring it up to the right oral nerve. It will carry this information down the optic nerve and cross over at the optic side and sign up to the left lateral nerve. The nerve will then carry the information here. So this orange nerve on the left side here will capture from the left field and cross over and right at the body where it will relay the information to the field. That's the optic tract information. Now, similarly, the orange optic nerve on the right side captures the right nasal field and it will not cross over, but will retain and will relay the information down to the right body. I hope this helps us understand. Now that we have an overview of understanding of the visual process, what happens to our vision if we have lesion formation along with this process? So let us have a look at their normal defects in the field. If a lesion was to occur on the left optic nerve, what happens is that down, so we can find them on the side. This is called if a lesion occurs along the chiasm here, and this can be due to a tumor, well, the nerve that crosses over that forms on the oral region and so we get blindness oral field from both right and left. This is called eye. If a lesion occurs here after you get loss of the visual field that the blue nerve carries, and which means you get loss of vision on the left nasal field and the right field. This is called right monomy. And lastly, the lesion occurs on one of the also will cause what is called right anomaly.
Me voy a regresar tantito para explicarles algo aquí, aprovechando que tenemos las figuritas que hizo él. Ahí. Aquí hay una parte que les dicen, fíjense, aquí tenemos el ojo, ¿sí? Y de este lado tiene una región que pone nasal y una región que pone temporal. ¿A qué creen que se esté refiriendo? Fíjense, esa es la estructura del ojo. Ajá. Entonces, ¿por qué nasal? O sea, tenemos el ojo, en el caso de nosotros, ¿verdad? El globo ocular está una parte hacia la parte nasal, ¿sí? O sea, nuestra vista va hacia la parte nasal y otra hacia la parte que temporal. ¿Sí se acuerdan que dijimos que al lado de las sienes es la parte temporal? Sí. Bueno, entonces nuestro ojo tiene esa capacidad, ¿no? De ver hacia la parte nasal, digamos, la orientación hacia la parte nasal y hacia la parte que temporal, porque tenemos el globo ocular aquí en la parte frontal. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con el caso de las gallinas que tienen los ojos en la parte temporal? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, Sí, ellos sí, nada sí. más van de su campo visual, digamos, es temporal. Y para poder ver hacia la parte de enfrente tienen que voltear la cara, ¿no? O sea, Sí. voltean la cara y voltean el ojo, porque ellos no tienen los ojos situados como los tenemos situados nosotros, ¿sí? Entonces, Sí. aquí les están poniendo justamente ese campo visual nasal que tiene que ver, digamos, hacia la ubicación o hacia lo que es la nariz, y un campo visual que es de la parte temporal. Ajá, bueno, Sí. incluso. Entonces, esta parte, pues es importante saber, ¿verdad? Que tenemos estas dos, digamos, visiones. Ajá, luego, fíjense. Aquí, por ejemplo, les comentaban, ¿no? Que de la parte temporal va a pasar, ¿verdad? La información por el quiasma óptico. ¿Sí lo ven? Del ojo izquierdo. Incluso aquí lo Sí. puso de dos colores. Ajá. Pero la parte de información que va a pasar cruzada es la información del campo visual que temporal. Ajá. Porque del campo visual pasa directo. ¿Sí lo ven? Sí. Fíjense, es este dibujito. Donde está acá, pasa por el nervio óptico y pasa para la sinapsis de aquí. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es esto que les comentábamos acá en este dibujito, ¿sí? Que viene de acá, de la región, digamos, temporal, ajá, y viene, perdón, de la región nasal, ¿verdad? ¿Sí? La nasal es la que pasa directa, ¿sí? Estamos aquí, en la nasal, que pasa directa. ¿A dónde pasa directo? Al cuerpo, le ponen aquí al cuerpo geniculado lateral. Nosotros no lo vimos como cuerpo, lo vimos como núcleos geniculados laterales. Finalmente estamos hablando de qué? El Del tálamo. tálamo, del tálamo. Pero sí es importante que ustedes puedan encontrar este sinónimo, ¿no? De cuerpo con núcleo, ¿sí? Sí. Bueno, incluso acá les están diciendo, fíjense, esta parte, ¿cómo se llama? Nasal, acá pasa directa. ¿Sí? La parte, digamos, el campo visual nasal pasa directo y el campo temporal de ambos ojos, tanto izquierdo como derecho, pasa al otro lado, ajá, por el cruce del quiasma óptico. Bueno, y va a llegar a dónde, ambas informaciones llegan a dónde, al núcleo geniculado lateral. Ajá. Y de Sí. aquí la información va a salir por otro manojo, digamos, de axones que se llama tracto óptico, que se llama específicamente tracto geniculado. Ajá, ¿sí? Que ya sería otro manojo de nervios que van a ir hacia dónde. Déjenme ver si está un poquito más para acá. No, creo que más para atrás. Bueno, si no lo vemos acá, va a ir hacia dónde. La Hacia la corteza. corteza. Ajá, hacia la corteza visual. Ahora,
lo que les están poniendo acá en los diferentes A, B y C, así como se los fue poniendo aquí, lo voy a llegar hasta donde estén todos para verlos todos juntos. Ajá, ahí. Lo que les está diciendo es que si por ejemplo hay lesión a este nivel, o sea, esto sería lo normal, cuando la gente ve normal. Pero no sé si ustedes de repente, bueno, ojalá y no, pero de repente la gente cuando tiene problemas de visión, ¿no? Lo mandan a hacer justamente un examen de campos visuales. Ajá. Y justamente Sí, los campos visuales tienen que ver con esto, con los campos visuales nasales y con los campos visuales temporales. Incluso si han tenido la oportunidad de ver un estudio de eso, son puras crucecitas del ojo izquierdo, del ojo derecho. Entonces lo que hacen es que les mandan estímulos ópticos y lo que están haciendo es ver cómo se están viendo sus campos visuales. Si ustedes, por ejemplo, aquí donde dice, si yo tengo completamente el campo visual atrofiado del ojo izquierdo, tanto en la parte nasal como en la parte temporal, yo voy a tener una cosa que se llama anopía. O sea que no voy a poder tener la información, digamos, de mis campos visuales del ojo izquierdo. Ajá. Si mis sí, campos visuales, la parte temporal está lesionada, entonces eso quiere decir que yo tengo una lesión acá. Y fíjense, este tipo de estudios se los mandan porque ya vamos a ver que acá en el quiasma óptico, ¿verdad? A esta altura está la hipófisis, digamos hacia abajo, ajá, está la hipófisis, está el hipotálamo, la hipófisis, y luego puede haber tumoraciones hipofisiarias o talámicas, y entonces se empieza a apretar el quiasma óptico. Ajá. O sea, se empieza a presionar el quiasma óptico. Y esa presión en el quiasma óptico pues puede generar estos campos, ¿no? Que se está dando esto acá y que no se está recibiendo la información de los campos temporales, sino nada más de los campos nasales, ¿sí? O al revés, que a lo mejor el tumor está creciendo por acá, por el tálamo, ¿no? Y entonces yo tengo una situación en donde ya no me está pasando esta información. Entonces, por eso estos estudios de campos visuales, pues son importantes, ¿no? Para poder yo saber qué situación es la que puede tener el individuo, que puede ser que tenga un tumor, ¿no? Puede ser que el tumor esté, no sé, en otra estructura que está muy cerca del quiasma óptico, como les digo, como puede ser la hipófisis o como puede ser el hipotálamo. Y entonces se van a ver disminuidos los campos visuales porque la información, digamos, visual está entrando de esta forma hacia dónde? Hacia el lóbulo occipital. Ajá. Entonces, incluso la gente que tiene este tipo de situaciones puede tener, pues, pérdida momentánea de imágenes, etcétera, ¿sale? Por eso es importante. Entonces, son importantes las vías eh, digamos, las aferencias que van de los órganos sensoriales hacia la corteza, pues sí, son importantísimas, ¿no? Uh-huh. sí, Okay. Entonces, fíjense, aquí vamos otra vez esto que comentábamos ahorita, ¿no? Los campos visuales. Aquí está mi quiasma óptico, la corteza, justamente. Ajá. Esta, digamos que sería una zona de visión binocular. Ajá. Esto sería todo mi ojo, mi campo visual del ojo izquierdo, mi campo visual del ojo derecho. En esta parte que dijimos que sería la región temporal, pero hacia acá esta zona que es como lo de los binoculares, ¿no? Cuando vemos los binoculares, acuérdense que están aquí súper cerquita, ¿no? Y que están justamente en la parte frontal, así súper frontal, y y lo que estamos viendo es, por eso se llaman binoculares, estos aparatitos que se utilizan para ver cosas a distancia, ¿ok? sí, Entonces, ya en la corteza visual, pues nosotros vamos a tener, fíjense, ¿dónde se encuentra la corteza visual? Pues va a estar ubicada en la parte occipital,
porque esto que yo tengo acá es el cerebelo. Ajá. Entonces, aquí tengo mi parte occipital, esta región occipital que corresponde a mi corteza que visual. Ajá. Y si nosotros vemos las diferentes áreas de Broca, pues corresponde al área 19, esto que está, digamos, como en color moradito, ¿no? Área 17 de Brodmann, perdón, ajá, que sería esta verde que está acá, ¿sí? Esto de Calcaris sulcus, acuérdense que dijimos que son los surcos, es el surco calcarino, ajá. Y entonces, bueno, aquí tenemos nuestra corteza visual primaria y nuestra corteza visual que secundaria. Bueno, entonces ahora, ¿hacia dónde pueden ir las comunicaciones de la corteza visual? Pues ya dijimos, ¿no? Pueden ir hacia esta parte que sería la corteza dorsal. Acuérdense que aquí está la somatosensorial justamente en este espacio, y entonces la información que yo esté recibiendo visual puede irme a esta estructura, ajá, o puede ir hacia esta estructura que tenemos acá, hasta esta corteza, o de acá incluso pasarse hasta la corteza prefrontal. Digamos, son las aferencias de la corteza donde está mandando que la respuesta, porque si están de acuerdo que aquí ya llegó la información aferente que se recibió de los receptores, ya pasó por el tálamo, ¿no? Aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Sí. Se recibió la información de los fotorreceptores, ajá, pasamos a lo que sería el tálamo, que lo estaríamos viendo acá, ¿sí? El tálamo como estructura de relevo, y después pasa hacia la corteza visual. Pero eso es toda, digamos, la entrada de la información sensorial. Pero esa información sensorial tiene que regresar la respuesta. Ajá. Entonces, ¿quién va a regresar la respuesta? Pues justamente la corteza, ¿sí? Ya sea aferencias hacia otras estructuras, y por lo tanto como respuesta vamos a encontrar ya sea la secreción de una glándula, ¿no? O el movimiento, o movimiento voluntario para poder hacer una acción, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, puede ser que a lo mejor nos tapemos los oídos para ver esto de la respuesta. Nos tapamos los oídos y de repente yo les pongo a ustedes diferentes frutas, ¿no? No se les pongo, en una les pongo pepino, en otra les pongo jícama, en otra les pongo mango, y los dejo que los vean. Entonces les digo, los ven, pero vamos a de alguna forma a tapar, digamos, la información olfativa, ¿no? Y auditiva, y entonces le voy a empezar a poner limón. A cada uno voy a ponerle limón al pepino, luego le voy a poner limón a la jícama, y luego le voy a poner limón al mango. Ajá. Y luego ya después le voy a poner tantito chilito espolvoreado. ¿Y cuál sería la respuesta a lo que yo estoy recibiendo? Que empiezo a secretar, ¿no? Saliva de mis glándulas que salivales, nada más de lo que yo estoy viendo. Pero si a eso que yo estoy viendo le agrego la información auditiva, que es el chasquido cuando estoy con el exprimidor de limón y se oye un chasquido, ajá, incluso a la hora que tengo el chasquido les puede caer una gotita de limón cerca de la boca, y entonces la información sensorial, ¿qué pasa? Se hace más, o sea, se maximiza, ¿no? Está entrando por 3 vías sensoriales, y entonces puedes decir, bueno, ya, pásame, porque ya se me super antojó, ¿no? Pero porque ya estás salivando. Ajá, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta a la información, ¿ok? Entonces, vemos acá, ¿verdad? Esto que comentábamos, por dónde viene la información, ¿sí? Y incluso acá, fíjense, tenemos diferentes áreas que me van a estar detectando diferentes imágenes o procesos. Por ejemplo, aquí dice que la MTB5, en este colorcito rojo, me detecta el movimiento, ¿no? B7 es desconocido. Por ejemplo, aquí B8, esta región de la corteza, procesa la información de color. Ajá. Esta corteza que está acá, LO, pues permite el reconocimiento de objetos a escala. Uh-huh. Entonces,
sí, cada una de estas regiones de la corteza ya se sabe exactamente a qué parte es lo que va a estar procesando. Pero para nosotros, en este nivel que nosotros estamos viendo, pues es nada más ver cómo la información sensorial entra por nuestros fotorreceptores, ¿verdad? Viaja por nuestro quiasma óptico, llega al núcleo geniculado lateral del tálamo, ajá, y la información va hacia la corteza cerebral, recordando, ¿verdad?, que la parte del campo visual temporal se cruza hacia el ojo izquierdo y de la parte visual nasal pasa directo, ajá, al tálamo la información, ¿ok? Sí. Bueno, entonces voy a pasar otra presentación. ¿Tienen alguna duda, muchachos, de lo que estamos revisando ahorita? Hasta ahorita no. No, ¿No? no, profesora. No, de todas maneras, ya les enseñé cómo su libro tiene esto para que puedan verlo un poco más. Déjenme ver dónde quedó la presentación. Aquí está. Fíjense, esta presentación la encontré ahí en la red. Está bonita. Y se supone que es de una persona que fue su examen de oposición, ¿no?, para entrar a este cargo en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Entonces me parece que está bastante buena su presentación. De otras maneras, ya ven que se las paso, ¿no? Entonces, bueno, lo que puso acá esta persona que se va a ver aquí en su presentación es enumerar las funciones del sistema visual, hacer una gráfica del sistema óptico del ojo humano y la potencia de sus lentes, va a describir algunos errores, graficar el trayecto de las fibras del nervio óptico hasta el núcleo geniculado lateral y la proyección de esta estación hasta la corteza primaria visual. Creo que lo que le falta es justamente esto, ahí en su presentación, aunque él dice que lo pone, pero van a ver que no lo pone ahí. Bueno. Y bueno, otras cosas que pone ahí, que enumerar las células nerviosas que constituyen la retina, que ahorita nosotros ya tenemos una idea de cuáles son, ¿no? Describir los distintos tipos de los fotorreceptores y su sensibilidad espectral, explicar los conceptos de visión fotópica y esfotópica, diferenciar las vías funcionales conos y bastones, conducción centrípeta de la señal, enumera los elementos oculares para la agudeza normal y describir algunas cosas de la fobia, dibuja y esquematiza el proceso de fototransducción. Entonces, bueno, vamos a empezar con su presentación. Entonces, justamente como les decía el video, ¿verdad?, que hay diferentes ondas de luz, ajá, o que hay un espectro amplio y que nosotros nada más vemos los efectos fotoquímicos de la luz visible, o sea, nosotros nada más vemos este campo, pero hay efectos térmicos y efectos ionizantes. Hay animalitos que tienen la capacidad, dependiendo de su adaptación a donde estén viviendo, que tienen la capacidad de ver otros tipos de rayos. Ajá. Incluso también los insectos tienen esa capacidad de poder ver. Hay incluso animalitos o insectos que pueden ver infrarrojos, ¿no? Nosotros no. Nosotros, nuestra longitud del espectro electromagnético que podemos ver nosotros está entre 400 y 300 nanómetros, que es lo que nosotros podemos captar, que eso también se los dijo eso también se los dijo el señor que habla rapidísimo en el video, ¿no? Sí. Okay. Bueno, entonces, justamente lo que nosotros vemos es esto que tenemos acá, pero ya no somos capaces de ver estas ondas de emisión fótica. Entonces, el mecanismo para detectar y transducir la energía lumínica es una ventaja adaptativa relevante, es muy importante, ¿verdad? El sistema visual, así lo va a empezar a poner como SB, es el más complejo de los sistemas sensoriales, sobre todo por eso que les comentaba, ¿no?, de la transducción que hace
y que tiene un efecto bioquímico, o sea, la transducción tiene un proceso bioquímico y un proceso eléctrico. Por eso es, digamos, de los más complejos. El sistema visual aporta al cerebro el 80% de la información proveniente del medio. Eso es súper importante. Por ejemplo, en el caso de los humanos, en algún momento que les pregunté que cuál era de nuestras vías sensoriales la que más ocupábamos, y ustedes justamente me dijeron eso, que lo que más ocupábamos era la vista. Efectivamente, si a nosotros nos tapan los ojos o de repente, ya que estamos tan acostumbrados en esta etapa de nuestra vida a que de repente ya no pudiéramos ver por alguna situación específica, ¿verdad? Entonces, pues sería muy trabajoso para nosotros y tendríamos como que volver a empezar y tendríamos que ir a la escuela para que pudieran aumentar nuestro desarrollo de la vía sensorial táctil, de la vía sensorial olfativa, ¿no? De la vía sensorial auditiva. Ajá. Interviene además en la ritmicidad circadiana, en el equilibrio y en la generación de los reflejos posturales. Entonces, no nada más la información del sistema visual o de la vía sensorial visual tiene que ver con las imágenes, ¿no? Sino también con el equilibrio y la generación de reflejos posturales. Bueno, entonces fíjense qué es lo que nos está poniendo aquí. Primero se recibe la señal fótica, ¿no? Al órgano receptor que es el ojo, ajá. Esta señal fótica va a tener que transformarse en un mensaje y ese mensaje tiene que interpretar. Ajá. Entonces, en ese órgano receptor se va a llevar a cabo la captación más la fototransducción, ¿sí? ¿En qué células específicas? Conos y bastones, ¿verdad? Ya que se recibió esa señal, se va a ir empezando a mandar que el mensaje ya en el sistema nervioso, ¿cómo va a ir? Como un impulso nervioso. Ajá. Y la interpretación que se va a dar es el procesamiento en áreas primarias y secundarias de la corteza. Acuérdense que también comentamos que la corteza también se le denomina neocorteza y que es aproximadamente el 50%, ¿no? En donde se va a llevar a cabo esta información. Entonces, vean, les digo que a mí me gustó esta presentación porque sí, efectivamente, eso es lo que pasa, ¿no? Yo tengo mi señal, mi órgano receptor, en donde se hace la captación de la intensidad fótica, la fototransducción. Esa fototransducción que tiene que ver con eventos bioquímicos me va a dar origen al impulso nervioso y esos impulsos nerviosos van a ir viajando, ¿verdad? A lo mejor aquí me faltaría que el mensaje tiene que ser relevado en el tálamo, ¿no? Y que del tálamo se va a ir a la interpretación para que se procesen estas áreas y se regrese la información, que se regrese una respuesta a la información sensorial que está entrando. Entonces, aquí en esta diapositiva comentar que se ha comparado el ojo con una cámara, una lente deformable que es el cristalino, refracta la luz, permitiendo la formación de una imagen bidimensional invertida en la parte posterior del ojo, justo exactamente como hace la cámara. Incluso fíjense que muchas de los, ¿cómo se llama? Cosas de la tecnología, de los equipos de la tecnología que nos van dando, pues tienen su base muchas veces en la función humana, en la función de los sistemas o de los órganos humanos, ¿sí? Como es el caso aquí del ojo. Y aquí dice, la retina es la que es sensible a la luz, ¿no? Hace las veces de película, ¿verdad? Se difracta la luz, ajá. Y entonces el iris toma la función del diafragma, regulando la entrada de la luz, y de esa manera es como se va a ir formando la imagen. Esto es lo que ya vimos hace ratito que les puse de la presentación de su compañera, ¿verdad? Esto que está acá, fíjense, vean, esto que está acá es el epitelio pigmentario, que el epitelio pigmentario estaría formando parte de la retina, ¿sí? En la retina con las células que reciben esta información, porque no vienen directos, o sea, nosotros no tenemos los conos y bastones directos así a estar recibiendo la estimulación de la luz, sino que hay un epitelio que pigmentario. Entonces, de ahí vienen estas neuronas, ajá, que son
conos y bastones. Acuérdense que dijimos que los bastones son mucho más alargados. En este caso aquí pusieron en este dibujito de la misma longitud a los conos, pero son un poquito más bajos. Pero lo que les están diciendo aquí es que tienen contacto, ¿verdad?, con el epitelio pigmentario, que es el que está recibiendo estas intensidades de la luz y que van a pasar a estas células. Ajá. Y luego tenemos acá nuestras células horizontales. Ajá. Y fíjense, en el otro dibujito nada más teníamos una, aquí tenemos dos, pero están haciendo sinapsis con los conos y bastones. Ajá. Y pueden hacer sinapsis también con con conos y bastones nada más, ¿verdad? Y luego aquí tenemos las células bipolares, que acuérdense que dijimos, una de sus características es que la información de estos conos y bastones de estas células bipolares viene vertical. Ajá. Y luego aquí tenemos las células amácrinas, ¿verdad?, que son neuronas, interneuronas, que van a estar regulando la liberación de los mensajes de estas neuronas bipolares, junto con las células amácrinas, ¿no? ¿Dónde eran las amácrinas? Ajá, sí. Y van a estar regulando también a las células ganglionares. Y como ya aquí, fíjense, vean, como ya aquí van las células ganglionares con sus fibras, ¿verdad?, a lo que sería el nervio óptico. Ajá. Esta es la figurita que vimos allá. Este que está acá es justamente el bastón, ajá, que es, digamos, esta celulita que habíamos visto en el otro esquema, pues aquí ya nos están diciendo las características específicas. Acuérdense que les dije, esto que está acá, pues es el soma de la neurona, porque esto que está acá es un núcleo. Ajá. Y entonces, pues se han contado la cantidad de bastones que tenemos y es de 120 por 10 a la 6. Y son importantes para la visión acromática. Dijimos que la visión acromática son lo que no tiene colores, es de alta convergencia, tiene una elevada sensibilidad, una baja discriminación espacial y son de adaptación lenta. ¿Con qué tiene que ver con lo de la adaptación lenta? Pues eso tiene que ver con esto que nos comentaba en los dos videos, ¿verdad? En el video donde nos pusieron la bandera y que les decían, a ver, fijen muy bien los ojos y quédense viendo ahí continuamente, y luego les ponen una bandera blanca y ustedes todavía siguen con la idea de la bandera de colores, ¿no?, viendo en la diapositiva de color blanco, ¿sí? A eso es a lo que se refiere la información sensorial que está entrando. Uh-huh. Y bueno, si este es el bastón, pues entonces este que está acá es el cono, que tenemos aproximadamente 5 millones de conos. Sirve para la visión cromática, que es la visión con colores. Hay baja convergencia, baja sensibilidad, alta discriminación espacial, pero estos se adaptan muy rápido. Uh-huh. Y bueno, lo que vemos acá es conos y bastones tienen diferente grado de convergencia. Ahorita vamos a ver qué es la convergencia. Uh-huh. Bueno, entonces dice, la mayor convergencia aumenta la sensibilidad a la luz de los bastones, pero a costa de una disminución en la capacidad de discriminación. Entonces aquí vemos el campo receptivo que tiene que ver con la imagen o con la intensidad de la luz que yo estoy viendo. De este lado tengo mis bastones en naranja, tengo mis conos en color café, ajá. Y entonces, ¿esto qué quiere decir con la convergencia? Fíjense, esto sería un circuito neuronal, ¿no? Un circuito neuronal de conos, bastones, células bipolares y células ganglionares. ¿Dónde está convergiendo la información de las células bipolares? Bueno, pues está convergiendo la información de las células bipolares en las células ganglionares. ¿Por qué convergiendo? Porque justamente varias neuronas bipolares están haciendo sinapsis con las dendritas de esas células ganglionares. A eso es a lo que se le llama ¿qué? Convergencia. Lo mismo sucede con los conos y bastones, que están haciendo convergencia, ajá, con las diferentes dendritas de las neuronas bipolares. A eso se le llama convergencia. Ajá. Entonces, la convergencia me va a dar mejor detección de luz
y menor resolución espacial. Entonces, relación conos y bastones tienen aproximadamente una máxima de la visión que es discriminativa y que tiene que ver con la agudeza visual. Acuérdense, como les comenté, dependiendo de la especie que nosotros estemos viendo en la parte de esta entrada de su información visual, pues van a tener una agudeza visual diferente. Por ejemplo, las águilas tienen una alta agudeza visual, lo mismo que los felinos, ¿no? Tienen una alta agudeza visual, ¿ok? Entonces, el aumento de la convergencia reduce el número de unidades de información por área. Dice, disminuye la cantidad de píxeles. Por ejemplo, aquí dice, o sea, les está poniendo aquí el autor de esta presentación que aproximadamente o que es semejante a que disminuya la cantidad de píxeles. Entonces dice, sistema de bastones con alta convergencia, nosotros veríamos las imágenes pixeleadas. Con baja convergencia nosotros vemos las imágenes así, sin píxeles. Ajá. Sí. Entonces, esa fototransducción es justamente lo que estamos viendo acá. Ay, perdón. Dice, la fototransducción convierte la energía luminosa en cambios en el potencial de membrana. Y entonces aquí tiene la incidencia de la luz, que sería el estímulo fótico. Ajá. Esta señal química va a hacer que haya un cambio conformacional del fotopigmento y ese fotopigmento me va a dar una señal eléctrica con un cambio en el potencial de membrana. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues esto que yo tengo acá. ¿Qué dijimos que era esto que está acá? Pues son las celulitas del epitelio pigmentario. Aquí lo vemos que está teniendo una comunicación, ¿verdad? Con los conos y acá con quién? Con los bastones. Acá vemos la comunicación con las células bipolares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí lo que hizo fue agarrar un pedacito de aquí, ajá, y ponerlo acá. ¿Estos qué son? Estos son apilados de los segmentos externos. Dice, conos y bastones presentan discos con pigmentos visuales apilados en su segmento externo. Entonces, tanto el cono como el bastón tiene esta característica y de aquí lo que hacen es cortar un pedacito y están ampliando lo que sería la membrana del disco, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo ya estoy viendo la membrana del disco, entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Pues estos son que los fosfolípidos, ¿no? Estos de bolitas rojas con patitas negras, es la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Y aquí veo yo una proteína que es un receptor, una proteína ¿cómo se llama? Integral, porque atraviesa a ambos lados la membrana plasmática, pero si yo veo la estructura de esta proteína, pues ya sé que se llama opsina y que tiene 7 dominios transmembranales. ¿Qué quiere decir que tenga 7 dominios transmembranales? Que atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la membrana plasmática. Ajá. Entonces, ¿por qué es mucho más compleja esta vía visual? Pues porque tiene todo este evento bioquímico para que pueda llevarse a cabo ¿cómo se llama? La liberación del neurotransmisor y para que se genere el impulso nervioso, ¿sí? Ahora, algo de lo que se sabe también es que esta proteína tiene como parte de su estructura otra molécula que se llama retinal, que es lo que están viendo acá. Entonces, aquí está la proteína que se llama opsina, ajá, que es esta que está acá. Aquí vimos su estructura de la proteína, y aquí le estamos viendo, pero dice, cuando el retinal está inactivo, permanece así. Ajá. Esta es la proteína que es la opsina, que se encuentra, que es una proteína integral, que se encuentra en la membrana, ajá, en la membrana
de los discos de estos, ¿cómo se llama? De estas células. Ajá, entonces dice, cuando está así, inactivo, está en una conformación cis, la molécula. Uh-huh. Pero va a pasar esta molécula que se llama retinal a una parte activa que va a tener una conformación trans, y entonces lo que va a hacer que se haga conformación trans es justamente el estímulo fótico. Vean aquí cómo los carbohidratos, seguramente han de ser carbonos hidrógenos los que se encuentran aquí en esta colita de esta molécula. Entonces aquí se ve como que está para abajo, y aquí lo que hace el fotón es darle actividad a la molécula. Entonces pasa de una forma inactiva, de una forma cis, a una forma trans, que es una forma activa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, dice, en la oscuridad se genera GMP cíclico que mantiene abiertos los canales de sodio sensibles a este nucleótido. Esto que está acá nuevamente es la membrana plasmática, ¿verdad? De estas neuronas, de estos conos y bastones receptores. Aquí vemos ¿cómo se llama? La bicapa lipídica. Está así porque acuérdense que es un disco. Ajá. Aquí está justamente ahora la rodopsina. Ajá. Dice, es otra molécula, ¿verdad?, que se encuentra aquí, la rodopsina, y lo que va a hacer es que esta molécula se va a pegar con una proteína G, ajá, y lo que va a hacer la proteína, así está inactiva, pero cuando esta se junta con esta se activa, ajá, dice estado de despolarización hasta 30 milivolts, entra el sodio por la producción de GMP cíclico. ¿Quién me va a producir GMP cíclico? Pues la proteína G. Incluso dice acá que el GMP cíclico va a regular la apertura y cierre de los canales iónicos. Si hay una gran cantidad de sodio, ¿qué me va a generar? Una despolarización. ¿De qué? Pues de esta membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, en presencia de luz se reducen los niveles de GMP cíclico y se cierran los canales de sodio. Entonces, una cosa bioquímica va a estar sucediendo cuando esté la luz, y otra cosa bioquímica va a estar sucediendo cuando esté en oscuridad, ¿no? Como lo vimos acá de este lado. ¿Sí? Sí. Entonces, acá nuevamente tenemos esta rodopsina, ¿verdad? Que lo que me va a estar haciendo es a esta molécula, digamos, activarla para la formación de GMP cíclico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se estimula la fosfodiesterasa para la formación de GMP cíclico, y, por ejemplo, dice, en presencia de luz se reducen los niveles de GMP cíclico y se cierran los canales de ¿qué? De sodio. Entonces, va a haber un evento bioquímico específico cuando esté la luz y un evento específico cuando no esté la luz. Y todo eso sucediendo, digamos, a lo largo del día en todo momento, ¿no? Porque nosotros podemos pasar de estar viendo la computadora a un momento en que empieza a llover, se va la luz y nos quedamos sin luz. Y si en el lugar donde estamos está poco iluminado, pues vamos a ver oscuro. ¿Sí me explico? O sea, es algo que se está dando rapidísimo y que se está llevando a cabo en todo momento, y que a lo mejor nosotros ni cuenta nos habíamos dado. ¿Sí? Entonces aquí va a ser importante esta proteína que dijimos que era la rodopsina, ¿verdad? Esta proteína que se llama transducina y la fosfodiesterasa para darme GMP cíclico. Pero si estamos en presencia de luz, no va a haber producción de GMP cíclico, y por lo tanto los canales se van a encontrar cerrados. Entonces dice, el receptor se hiperpolariza porque sigue saliendo potasio al exterior, con lo que se suprime la liberación de glutamato. Acuérdense que el glutamato es un neurotransmisor excitador, que quiere decir que es excitador, que es el neurotransmisor que va a permitir que se siga llevando a cabo ¿cómo se llama? Una sinapsis. Sí, Paula. De hecho, ya terminamos, porque creo que ya son las 4, ¿verdad? Sí. Sí. Es que me está diciendo una de sus compañeritas que ya se va a salir. Lo vamos a dejar hasta acá, compañeritos.
Y ya nada más lo que yo quiero es que el próximo lunes voy a darles yo la vía sensorial, auditiva y olfativa, pero la somatosensorial se las voy a poner para que la trabajen ustedes y para que trabajen en pares, ajá, y les voy a poner con estos pares que ya hicieron de sus artículos, con estos mismos, así trabajen igual, y les voy a poner las instrucciones para trabajar en el Classroom, ajá, y va a ser una presentación PowerPoint que vamos a tener que revisar. Yo estaría dando el lunes terminando esta de vía visual, estaría terminando esta, empiezo olfativa y a lo mejor empiezo, ¿cómo se llama? Auditiva, que son un poco más sencillas, ¿sí? Mi idea es terminar esas, yo quería hoy terminar esta, pero ya no pude, pero ver esas dos y entonces veríamos somatosensorial con ustedes el día jueves. Si no, yo termino con una media hora al principio y luego ustedes ya se van con una hora y media para los diferentes temas que quiero que trabajen ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, Sí, en está el bien. Classroom les voy a poner las instrucciones que ya tengo aquí en un par de horas más o menos y les mando las presentaciones. Les voy a mandar esta presentación igual aunque no la hayamos terminado, pero Ok. para que la vayan por favor revisando, ¿sí? Porque vamos como a la mitad de la presentación, de esta presentación, ¿sí? Sí. Sí, está Pues bien. entonces, si hay dudas, por favor, lo vemos también la siguiente semana. Por favor, chequen sus lecturas ahí en el libro que les comenté. Incluso, justamente para que conozcan al libro, los voy a mandar a hacer esta de vía somatosensorial, somatovisceral, para que ustedes hagan ese trabajo y veamos esa vía, ¿sale? Ok, sí, Sí, está está bien. bien. Entonces, estamos en contacto y pues nos vemos entonces la siguiente semana, el martes. Sí, ¿Vale? Ok. Bueno, sale. cuídense Gracias. mucho, que tengan bonito fin de semana. Bye. Gracias, Igualmente, igualmente, bye. gracias. Adiós.